Eurofónica. Eurofónica. Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. Eurofónica. ¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser Eurofónica? Las radios universitarias en el Parlamento Europeo. Il faut le faire en français du coup. Desde hace más de 300 años, Cataluña está integrada como una parte del territorio español. Como ustedes conocen, siempre fue una nacionalidad histórica, como así se denomina en la Constitución española, debido a su identidad lingüística y cultural diferente al resto de autonomías españolas. Se reconoce su peculiaridad en España, como la gallega, la valenciana y la vasca. Sin embargo, hace 20 años, la mitad de catalanes desechaban la idea de un Estado independiente. En la actualidad, solo 2 de cada 10 se muestran en contra. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido evolucionar tan rápido el porcentaje en Cataluña? La manifestación celebrada en el año 2012 en Barcelona con el lema Cataluña, nuevo Estado de Europa, atrajo a 1 millón de catalanes a las calles de su capital. El gobierno central, personificado en Mariano Rajoy, acababa de negar al gobierno catalán, representado por la figura de Artur Mas, un cambio de financiación para la comunidad autónoma. Desde entonces, la relación está paralizada y podríamos decir que tensa. Mariano Rajoy niega la posibilidad de un referéndum vinculante. La Constitución española actual impide la celebración de la votación y además, si acudimos a la Carta Magna española, también debería preguntarse al resto de españoles sobre la separación de Cataluña. ¿Hay que reformar la Constitución para que tengan cabida todas las opiniones? Por su parte, Artur Mas ha buscado una mayoría social para respaldar los deseos de independencia. No obstante, ha tenido que encontrar apoyos pactando primero con la Esquerra Republicana y después con las CUP. Sin embargo, el presidente de CiU ha tenido que dejar paso a Carles Puigdemont. Nada interfiere en la hoja de ruta. La mayoría de escaños, pero no de votos, sirve para continuar adelante con el proceso. Mientras tanto, el gobierno español calla ante el paso decidido de los catalanes. Se mantiene inmóvil, desoyendo las voces que provienen desde el nordeste del país. Al final estamos hablando de cerca de 2 millones de catalanes que en las pasadas elecciones votaron a partidos segregacionistas. Recordamos, obtuvieron mayoría de escaños en el Parlamento catalán. Deberíamos escuchar sus peticiones si nos consideramos una nación y una Unión Europea demócrata. 6º programa de Eurofónica en su edición española y 6ª emisión de ARU desde el corazón de la Unión Europea. Para esta ocasión, 4 radios universitarias representamos a las demás para llevarles lo que se cuece en este Parlamento. Y Radio UCAM de Murcia, Radio UBA de Valladolid, Radio CEU de Valencia y Radio UMH de Elche. Arranca Eurofónica, las radios universitarias de España haciendo nuestra pasión un poco de radio desde el Parlamento Europeo. Eurofónica. Saludos, bienvenidos a la 6ª edición de Eurofónica, el proyecto europeo que une bajo su nombre a las radios universitarias de países como España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. Hoy tenemos 4 radios en representación de la ARU desde el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Yo soy Cristian Miconi y vengo de Radio UMH, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Estoy acompañado de 3 compañeros más. La primera es Rosa Sánchez Guardiola, de iRadio UCAM, la radio de la Universidad Católica de Murcia. Hola, Rosa. Hola, Cristian, ¿qué tal? Saludamos también a nuestro compañero Carlos San Pedro, de Radio CEU, de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Hola, Carlos. Hola, muy buenas tardes, Cristian. Y nuestro último compañero, pero no menos importante, Rubén Rodríguez, de Radio UBA, la radio de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes, Cristian. Un saludo para todos los oyentes de Eurofónica. Bueno, y ahora vamos a empezar con el reportaje que nos ha preparado Rosa Sánchez, de iRadio UCAM de Murcia. Cuéntanos de qué trata. Pues creo que para poder entender qué es lo que está ocurriendo en Cataluña hay que poner el punto de mira en otros lugares donde también ha habido movimientos independentistas e incluso referéndum que se toman como modelo para llevar a cabo el proceso secesionista catalán. Por eso en el reportaje he intentado explicar lo ocurrido en otros países, aunque como el tiempo en radio es oro y no podemos desaprovecharlo, hay lugares de los que no he podido hablar, pero bueno, que aquí está el reportaje. Pues vamos a escucharlo. Crimea, Escocia, Irlanda, Kosovo y Bosnia en Europa, Chiapas en México, Quebec en Canadá. Todos estos lugares del mundo tienen algo en común, el espíritu de la independencia. Algunos, gracias a procesos más o menos bélicos, la consiguieron años atrás. Otros realizaron referéndum fallidos y unos cuantos todavía luchan por conseguir aquello que con más o menos fervor defienden. Si nos centramos en el ámbito europeo, nos encontramos con un sinfín de regiones que, tras el fenómeno de la globalización y la formación de la Unión Europea, defienden su derecho a ser independientes. Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia. Generó, sin embargo, por debajo un fenómeno de regionalización, y es lo que yo llamo el síndrome del pequeño Estado. Una vez que la Unión Europea es una realidad, es un caparazón muy fuerte de normativas que están incluso por encima de las normativas nacionales, algunas regiones con apetencia
en el pasado autonomista o independentista, se preguntaron: si este imperio está construido de manera democrática y si este imperio nos salvaguarda por encima, más e incluso mejor que el Estado al que pertenezco, ¿por qué no voy a saltar a la estatalidad y quedarme dentro de este magma, de este club de países? Aunque el sentimiento independentista no es un término nuevo, hay que buscar las razones por las cuales ahora están en auge. Ese fenómeno que está ahí, producto, como digo, de la globalización por un lado y del regionalismo, las ganas de estar conectados a algo que yo manejo, que yo controlo por debajo, se ha incentivado en los últimos años fruto de la crisis económica. Para poder entender algunos de los movimientos actuales pro-referéndum, hay que poner el punto de mira en Quebec, Canadá, que realizó un referéndum en el año 1998 que funciona como modelo de los procesos independentistas aunque ganase el no. Lo interesante que hay que decir en el referéndum de Quebec es que fue ilegal, porque el Tribunal Constitucional a posteriori dictaminó que hubiese sido ilegal el resultado, no hubiese tenido consecuencias jurídicas. Se hizo, perdió el sí por un punto en el año 98. Y para mí lo interesante es lo rápido que en Quebec se ha erosionado esa energía proindependentista, al punto de que en las últimas elecciones del año pasado, el partido independentista quebequés obtuvo solo un 10% del apoyo. Y en Europa, uno de los movimientos más sonados es en Irlanda del Norte, donde hay un doble conflicto. Por un lado el imperialismo inglés y por otro el conflicto religioso entre irlandeses católicos y los seguidores del credo luterano. No se puede olvidar la actividad bélica que llevó a cabo el IRA, que abogaba por un Estado soberano independiente con respecto al Reino Unido, conteniendo la isla entera de Irlanda, incluyendo la nación constitutiva de Irlanda del Norte. Actualmente se puede considerar que su belicidad ha terminado tras un proceso de paz liderado por Tony Blair, primer ministro británico entre 1997 y 2007. El fenómeno de pacificación que comenzó Tony Blair, que produjo los acuerdos que permitieron que el IRA depusiese las armas, que surgiese un coletazo que fue el llamado IRA auténtico, que mató a 200 personas después en un atentado brutal en un mercado y fue desarticulado, nos ha servido a nosotros para la pacificación y el final del conflicto armado en el País Vasco. El conflicto irlandés no es el único con el que han tenido que lidiar los británicos, ya que Escocia realizó un referéndum en el año 2014 donde ganó el no, y que para Pablo Blesa no es comparable con lo que podría ocurrir en Cataluña, ya que las circunstancias de ambas regiones no son las mismas. Si uno comparase el fenómeno de Escocia con el fenómeno catalán, ¿en qué difieren? Primero, los escoceses son los pobres y los ingleses son los ricos. Los escoceses gastan recursos, los escoceses tienen un poder desmesurado en los comunes, tienen su propio parlamento. Entonces, oye, que quieren irse, pues no va a salir más barata la factura. Aunque quizás sí que haya un nexo en común entre Escocia y Cataluña, y es la necesidad de hacer un referéndum para poder decidir qué es lo que realmente se quiere. El partido independentista, liderado por el señor Salmond, que era un laborista en origen en Escocia, parecía estar muy bien apuntalado socialmente, ¿no? Parecía tener un apoyo social muy grande. Ese apoyo social, como descubrimos después, no era a la independencia, pero sí era al referéndum. La disolución de la URSS en el año 1991 ha dejado muchos estragos en la Europa actual, y uno de los conflictos más recientes lo encontramos en la región ucraniana de Crimea. El problema está en que el Imperio Soviético deja los países tranquilamente constituidos en naciones, en estados que formaban parte de la órbita comunista liderada por un país central que era Rusia, que era su imperio. La Unión Soviética era el imperio ruso extendido, conectado por una ideología, deja minorías rusas en todos esos nuevos estados. ¿Pero qué hace que Crimea sea interesante para Rusia y otras zonas rusófilas no lo sean? Crimea tiene un valor simbólico y estratégico especial para Rusia. ¿Y cuál es el valor simbólico? Que los rusos lucharon contra los turcos y murieron a mansalva hace 300 años por conquistar esa península. Esa es la parte simbólica, esa es la parte histórica, esa es la parte emocional. Que el 99% de los habitantes de esa península hablan ruso y se sienten rusos.
En 2014 el conflicto de Crimea protagonizaba las portadas de la prensa mundial, los telediarios, los informativos radiofónicos. ¿Qué ocurrió realmente? De una manera muy inteligente aparecen en Ucrania unos señores que no sabemos quiénes son, van ocupando los puestos neurálgicos de Crimea con muchísima facilidad, la población está satisfecha y se expulsa a las tropas ucranianas en los cuarteles en Crimea, y un día nos despertamos con que Crimea ha obtenido de facto la independencia de Ucrania y ha pedido integrarse en Rusia. En marzo del mismo año se llevó a cabo un referéndum donde ganó el sí de manera imperativa, ya que los crimeanos se sienten prorrusos. De esa manera, Crimea formará parte del territorio ruso para el próximo año. El espíritu independentista no es algo nuevo, sino que, como hemos podido comprobar, ha estado presente a lo largo de la historia mundial. No sabemos cuántos ni cómo se formarán, pero sea como sea, habrá nuevos y diferentes países en un futuro no muy lejano, o al menos esa es la intención. Eurofónica. Es el momento ahora de pasar a las entrevistas. La primera entrevista del día el protagonista es Ramon Tremosa. Ramon Tremosa es un economista y político catalán y además parlamentario europeo por Convergencia Democrática de Cataluña. Junto con el anterior diputado de ICV, Raúl Romeva, Tremosa es uno de los más comprometidos con la defensa del catalán y de Cataluña ante la Unión Europea. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 fue cabeza de lista por CiU y fue reelegido como diputado. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Una de las incógnitas de un posible Estado independiente sería el tema de la moneda. ¿Es mejor seguir con el euro o es mejor acuñar una nueva moneda? Yo soy partidario del euro. Cataluña es quizás el territorio del Estado español más integrado con la economía de la eurozona. Hay 6.000 multinacionales. La ratio exportaciones PIB en Cataluña es del 30%, de las más altas de Europa. O sea que la mayor parte de partidos catalanes son pro-euro. O sea, tanto Iniciativa per Catalunya como Esquerra Republicana, como Convergencia. O sea, solo la CUP, que es el 8% de los votos en las últimas catalanas, es anti-euro. No está mal porque en Italia los anti-euro son el 45%, en Grecia muchos más, en Portugal bastantes. O sea que para ser un país mediterráneo no está mal, ¿no? El grado de aceptación que tiene el euro porque... Pero bueno, es una opinión personal mía como economista que había hecho artículos sobre no monetaria académicos antes de venir aquí, ¿no? Para los que no somos de Cataluña tenemos muchas dudas y una de ellas es si la independencia de Cataluña es una cuestión únicamente económica o es más bien un sentimiento que responde, no sé. Hay de todo, es una mezcla de todo. Por ejemplo, Raúl Romeva se hizo independentista por un tema de lengua. O sea, aquí es surrealista la cosa porque el presidente del Parlamento, Martin Schulz, es un hombre de gran cultura, habla muchas lenguas, era librero. Por ejemplo, cuando la lengua catalana y la cultura catalana fue la invitada en la Feria de Frankfurt de 2007, que es la feria más importante del mundo en literatura, pues hubo un boom de traducciones de literatura catalana a inglés, francés, alemán. Autores catalanes han vendido novelas traducidas del catalán al alemán, 500.000 ejemplares en Alemania y 500 en España. Repito, Jaume Cabré ha vendido 500.000 ejemplares de sus novelas en Alemania y 500 en la versión castellana en España, para que veáis un poco. Entonces, por ejemplo, a Martin Schulz ha leído Jaume Cabré, viene a Barcelona y tuitea en catalán en su cuenta de Twitter, cosa que nunca ha hecho un político español, ni se le ocurre. Y, digamos, él en 2012 pues, se pronunció públicamente a favor del uso del catalán en plenario. O sea, aquí hay alemanes, suecos, ingleses, holandeses a favor de que en plenario, como además esto cuesta 0 euros, porque como la cabina de traductores, más de la mitad de los españoles son catalanes, no hay ni coste económico, ni logístico, ni solo buena voluntad. ¿Quién ha vetado esto? PP, PSOE y Ciudadanos. Podemos, hay que reconocerlo, es el único partido, cuando Pablo Iglesias llegó aquí el año pasado, que dijo, no, el catalán es una lengua española para mí y tiene tanto derecho a ser lengua de uso. Pero bueno, primera vez en el mundo mundial. Entonces, Raúl Romeva, cuando vio que casi teníamos los apoyos
internacionales para conseguir una reivindicación que no es nuestra, que ya viene de muchas décadas, desde los años 80 que se pidió el uso del catalán, y a todos los diputados catalanes, cuando vio el veto de PP y PSOE, dijo no hay ninguna posibilidad de que España se reforme en un sentido federal europeo. Por ejemplo, quizás los que nos escuchan no saben que Finlandia tiene 2 lenguas oficiales y los suecoparlantes son el 4% escaso de la población. Y el sueco es oficial en toda Finlandia, obligatorio en todas las escuelas, y todos los funcionarios de la sanidad, de la función pública, están obligados a saber sueco, y la televisión finlandesa está obligada a emitir en sueco. O sea, claro, entonces Raúl Romeva, cuando tuvo el veto de PPI y de PSOE, dijo no hay ninguna posibilidad, solo seremos reconocidos como lengua y como país si somos un Estado independiente como Portugal o Dinamarca. Y se hizo independentista aquí, después precisamente de que el vicepresidente Rodríguez del PSOE, que había en la última legislatura aquí, pues fue aún más agresivo que el PP diciéndole que no al uso del catalán. Por tanto, tenemos independentistas que no es solo por una cuestión económica, sino por como yo, una cuestión cultural y de lengua. Mi lengua aquí está prohibida, por esto yo siempre hablo en inglés en el plenario, para evidenciar que hay un conflicto político. Una excepción, Joaquín Almunia, es el único español que he encontrado aquí sensible con este tema, ha participado en muchos actos de la comunidad catalana en Bruselas, presentó las memorias de Jean Monnet en catalán, y entonces le dije, federalismo es hablar la lengua del otro. En el debate de competencia de 2013, que yo fui el ponente del Parlamento, me dirigí a él en castellano. O sea que, porque como deferencia a que era el único español que he encontrado aquí que no ha sido hostil con mi lengua materna. Pero bueno, yo siempre, y además, y acabo con esto, presenté una enmienda oral en 2012 y un diputado del PSOE me gritó y me recriminó que no hablara en español en el plenario a gritos. Y fui trending topic en Twitter, porque Raúl Romeva puso, están gritando a Ramón porque está hablando en inglés presentando una enmienda oral, cosa que hace todo el mundo aquí, porque el inglés es conciso, eficaz, rápido. Y me gritó un diputado socialista, el señor Cercas, que ahora ya no es diputado, en español hablas mejor. Grito pelado aquí en medio. Es claro. Entonces, ese día gané 1000 followers en Twitter. O sea que al día siguiente me lo encontré en el aeropuerto y dije, mañana me gritas otra vez, porque cuesta mucho que se hagan eco por enmiendas que aprobamos y en cambio tu grito fue como el de Cristiano Ronaldo al recoger su Balón de Oro, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Bueno, el pasado 24 de enero la CUP escribió un artículo de opinión en el diario.es en el que se hacía referencia a una posible falta de soberanía nacional dentro de la Unión Europea. No sé qué opina usted sobre el tema. ¿Cree que, tal y como se afirma en este artículo, existe esa falta de soberanía? A ver, se cedió soberanía monetaria con la creación del euro, sí. Pero en España hubo un amplio consenso en ese sentido. Todos los grandes partidos estuvieron a favor, ¿no? Entonces, hay decisiones de política monetaria que antes se toman en Madrid o en Lisboa o en París o en Roma que ahora se toman en Frankfurt. Pero en política fiscal la soberanía sigue siendo únicamente estatal, como en muchos otros ámbitos. La Unión Europea está muy lejos de ser una unión federal en el sentido de que hay pocos poderes que se hayan delegado a la Unión. Y es más, estamos en un va de retro total. Ahora Schengen está de retirada. Yo duermo en Alemania porque en Estrasburgo, la semana de plenario, los hoteles triplican sus precios y cruzas el puente del Rin y es 3 veces más barato dormir en Alemania. Pues ahora cada mañana pierdo media hora de controles de frontera. O si quiero volar de Estrasburgo a Frankfurt en avión, como haré el jueves, voy a tener que pasar un control de pasaporte. O sea que incluso en aquello que habíamos cedido libre circulación, los estados vuelven a ganar o a recuperar esa competencia. Por lo tanto, yo no diría estamos muy lejos del federalismo de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos una parte de tu IRPF va al gobierno de Obama y el Tea Party está en contra de esto. Hay allí eurobonos, digamos, la deuda federal. Hay un tesoro común en Estados Unidos. En Europa no hay nada de esto. Por lo tanto, la CUP puede quejarse desde el punto de vista de la moneda, pero no en ámbitos fiscales y regulatorios donde los Estados miembros siguen siendo soberanos. Y volviendo a la Unión Europea,
¿No es complicado conseguir independencia de una manera unilateral, sin apoyos por parte de la Unión Europea? Bueno, nosotros siempre hemos reivindicado el referéndum escocés y también hay el presidente del Quebec, ¿no? Sí. La pregunta es por qué Madrid pues no ha sido como Londres, por qué Rajoy no hizo como Cameron. Es más, es curioso, yo he publicado mi último libro, en la portada, he publicado un libro sobre el proceso catalán, el título se llama Let Catalonia Vote, que quiere decir dejad votar a Cataluña. Pues esto fue la portada del The Economist después del referéndum del 9 de noviembre de 2014. O sea, dejad votar a Cataluña, ¿no? Por tanto, claro, nosotros, si el próximo gobierno español nos ofrece un referéndum legal y pactado, estaremos encantados. Porque hemos tenido que hacer un referéndum por la puerta de atrás vía unas elecciones autonómicas que, a pesar de que un 90% del censo votó en clave referendaria, pues el 10% restante nos distorsiona el resultado. Entonces no tenemos una fotografía nítida en este sentido. Por lo tanto, ojalá el próximo gobierno español coja el toro por los cuernos como hizo Cameron y nos dé un referéndum que, como dice The Economist, que no sospechosa de ser fragmentadora y tal, pues dijo, señor Rajoy, la demanda por el referéndum en Cataluña, en la calle y en sede parlamentaria, es mucho más intensa que Escocia. O sea, usted no va a poder parar eso. Por tanto, cuanto más tarde a afrontar políticamente el tema catalán, peor para sus intereses. O sea, esto no es mi opinión, es de The Economist, sí. O sea, que hizo campaña por el no en el referéndum escocés, pero que era pro referéndum. Y con una mayoría de escaños, pero no de votos, ¿sigue adelante la ruta hacia la independencia? No, el presidente Puigdemont dice, tenemos un mandato democrático muy claro para iniciar el proceso de creación de un Estado catalán, pero no para culminarlo. También tengo que decir que las elecciones del 27 de septiembre registraron un récord de participación, casi el 77%, son 4 millones de votos. No hubo ningún incidente esa jornada electoral. Esto dice mucho de la sociedad catalana en contra de quien dice que está dividida y tal y cual, pero hubo también irregularidades. Casi 150.000 catalanes en el exterior no pudieron votar en embajadas españolas. Y además, como los informes del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, reflejan, y el histórico, también el voto exterior catalán, como es joven y formado, es mucho más soberanista que el que reside en Cataluña. Por eso los 8.000 votos que se pudieron contabilizar, 55% Junts pel Sí y Segunda Fuerza CUP con un 10%. O sea que esos votos habrían, si hubieran podido votar los 200.000, habrían reforzado más la mayoría independentista en el Parlamento. Por eso se perdieron cajas en Roma, en Londres también, y hubo colas larguísimas, votos que no llegaron por el proceso y tal. Por tanto, y además tengo que decir una cosa, la empresa líder en el mundo en voto electrónico es catalana. O sea, en Estados Unidos ya llevan 2 presidenciales que quien organiza el voto electrónico de las presidenciales americanas es una empresa de Bellaterra, Scytl se llama. O sea, el mundo al revés, ¿eh? Y además en Bélgica, en Suiza, en Francia y en Canadá, esta empresa es la que organiza el voto electrónico con sistemas de ciberseguridad y tal, pero en España es diferente. O sea que eso es otra razón por la cual esos españoles de muy baja calidad democrática, y como dicen los informes del CIS, porque ahora me vienen diputados españoles, algunos diciendo, ¿qué pasa en Cataluña? Y pues mira, te coges las encuestas del CIS, que desde hace 15 años, de manera creciente, te muestra que cuanto más joven es la población y más formación tiene, más independentista es. ¿Qué me dices, Ramón? Y digo, no, yo no te digo nada, está en los informes de tu gobierno. Bueno, del CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que además son muy bien dotadas económicamente, con muestras de miles de personas. O sea, mírate tus informes. Ahora va a pasar como con Cuba, que se independenció Cuba, la reconoció Estados Unidos, y en el Congreso de Madrid aún discutían si le daban autonomía a Cuba. ¿Va a pasar lo mismo? ¿Que nadie se va a enterar de nada? No sé, bueno. Hablaba del auge del independentismo, sobre todo en la gente joven. ¿Por qué cree que eso ha sido así, sobre todo en los últimos años? La crisis, el poco entendimiento entre Mas y Rajoy. No. Yo soy el primero sorprendido, porque yo soy un independentista de hace muchos años. Yo estudié con Junqueras en la universidad en los años, o sea, hace 20 años. O sea que cabíamos en un coche, si tú quieres, ¿no? Hace 20 años. El primer sorprendido
soy yo. Pero bueno, aquí sí que es donde yo veo, o sea, históricamente, los últimos 30 años, tú tenías un tercio independentista en Cataluña, más o menos del censo, un tercio unionista y un tercio federalista. Ahora este tercio federalista se está desplazando hacia el independentismo. Y yo me quedo parado de encontrarme amigos míos de cuando estudiaba en la universidad que nunca se plantearon el tema de la independencia, me los encuentro en las manifestaciones con una estelada. Y digo, a ver. ¿Pero qué haces tú aquí? Si yo te pegué durante 20 años sermones eternos, nunca me hiciste caso. Pues ahora es cuando entran las razones económicas. Por ejemplo, yo conozco gente que votaba PP y PSOE, que invirtió en 2008, 2009, 2010 en fotovoltaicas, porque España era el país que iba a ser el Champions del mundo, tal y cual. ¿Qué pasó con Zapatero y con Rajoy después? 2 expropiaciones de primas con efectos retroactivos, que han arruinado decenas de miles de familias españolas y también catalanas que habían confiado en la seguridad jurídica del Estado español. Y me vienen a mí, que es un castellano hablante, que me dice: Ramón, que el Estado catalán garantice la seguridad jurídica. Y ahí tienes 100.000 independentistas nuevos. Y así te podría decir Bankia, el paro, la justicia ineficiente, agencia tributaria depredatoria, mal ambiente y entorno macroeconómico para que las pymes y emprendedores puedan trabajar. Toda esa calidad democrática donde España está en la última fila de los rankings en tantas variables, han creado desapego. Y cuando han visto que el Estado catalán podría ser más eficiente y era posible con el referente escocés, han dicho: compramos independencia. Pues nada, le damos las gracias a Ramón Tremosa. Nos quedaríamos aquí mucho tiempo más hablando, pero por desgracia esto era radio y prima el directo y nos quedaríamos sin tiempo para hablar de nuestros contenidos. Ha sido un placer y muchas gracias. Encantado de hablar en castellano de estos temas, que no me pasa mucho. Gracias. Gracias. Eurofónica. Y es momento ahora de escuchar el segundo reportaje del día a cargo de nuestro compañero Rubén de Universidad de Valladolid. ¿Qué nos puedes contar del reportaje? Bueno, pues el reportaje trata sobre las consecuencias o lo que pasaría si Cataluña se fuera de la Unión Europea. Hablamos un poco de lo que pasaría con su economía, su educación, hasta incluso tocamos el tema del fútbol. Y bueno, tampoco quiero hablar mucho más sobre el tema porque prefiero que los oyentes lo escuchen, así que si quieres, pues damos paso. Pues vamos a escucharlo. Son muchas las voces que proclaman a los 4 vientos que Cataluña, por su peso económico y su población, podría ser perfectamente un Estado independiente. Los independentistas presumen orgullosos de que ese hipotético nuevo Estado sería el país número 12 más importante de Europa. Pero a pesar de que estos datos invitan al optimismo, existen varias incógnitas que ponen las espinas a este supuesto camino de rosas. Tal y como han anunciado en numerosas ocasiones diversos juristas, la independencia de Cataluña significaría también su salida de la Unión Europea. Esa afirmación la certificó en septiembre de 2013 el entonces vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de competencia, Joaquín Almunia. La posición de la Comisión, cada vez que ha sido preguntada en público, ha sido clara. Si hay una decisión de segregación de una parte del territorio de un Estado miembro, pues esa parte segregada no es parte de la Unión Europea. Esa supuesta salida catalana traería consecuencias como la pérdida de cientos de millones de euros en ayudas europeas que Cataluña recibe cada año. Según la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, el nuevo Estado catalán perdería 430 millones al año solo por quedar fuera de la política agrícola común. Una ruptura unilateral de independencia por parte de Cataluña dejaría al supuesto nuevo Estado catalán fuera de la eurozona. Entonces, ¿podría la Cataluña independiente seguir utilizando el euro? Una solución temporal sería adoptar un hipotético euro catalán, que solo beneficiaría a los miembros de la Unión Europea en cuanto a relaciones mercantiles, comerciales y turísticas. Los catalanes saldrían perdiendo con esa nueva moneda que tendría un valor inferior al euro de los países miembros.
Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, nos ofreció su punto de vista sobre el proyecto secesionista. Salgo de Cataluña y voy a la conquista de España, que es lo que toca hacer. No en dirección inversa. El daño, el dolor, la pérdida, el sinsentido de gastar tus energías en un esfuerzo que como poco te producirá una victoria pírrica, es absurdo. Otro de los efectos que traería la emancipación de Cataluña sería la pérdida de poder de decisión dentro de la política internacional. Cataluña cuenta con un total de 47 escaños en el Congreso y 24 en el Senado, una representación que perdería tras su separación del Estado español. A ello habría que sumarle los 9 eurodiputados que los catalanes perderían en caso de separarse de la Unión Europea. Aitor de Arriba, politólogo y residente en Londres, nos ilustra ante este supuesto escenario. ¿Qué pasaría con los representantes catalanes en las Cortes Generales? El caso es que básicamente las Cortes Generales intentan representar proporcionalmente a la suma de las circunscripciones españolas y, en definitiva, del pueblo español. En ese caso, teniendo en cuenta que Cataluña dejaría de ser parte del Estado español, el escenario cambiaría y los asientos que están reservados a las circunscripciones catalanas se podrían repartir entre el resto de circunscripciones que conforman el Estado español. Otro caso que también se podría dar es que en el caso de que se hiciese efectiva la independencia de Cataluña, los asientos reservados a las circunscripciones catalanas, tanto en el Congreso como en el Senado, no se cubriesen. Es decir, que si se hace efectiva la independencia de Cataluña, es posible que el Parlamento español tenga menos diputados. El programa universitario por excelencia, Erasmus, no ha dejado de sumar adeptos en Cataluña. Las cifras y la reputación del programa, cuya finalidad es crear una sociedad de conocimiento avanzado en Europa, lo avalan. Un programa que al salir de la Unión Europea se acabaría para los catalanes. Noelia Blanque, alumna de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue beneficiaria de una beca Erasmus en Lieja, Bélgica. Ella es consciente de lo que perdería el futuro alumno del supuesto nuevo Estado catalán si se eliminasen estas ayudas. Nosotros como catalanes sí que es verdad que a lo mejor con otro tipo de ayudas podríamos acceder a universidades extranjeras, pero todo el tema de la acogida, la bienvenida, que llegues ahí te expliquen dónde te tienes que ir a empadronar, cómo van a ser las clases, no sé, un poco la orientación esta de al llegar cuando eres un novato, ¿no? Esto sí que es verdad que se perdería o no sería tan... no habría tanto hincapié. Y luego también el tema del ocio, de organización de quedadas con Erasmus, sobre todo al principio, cuando no conoces a nadie. Y la facilidad de tener un carnet con el que tú sabes que te van a hacer descuento en el cine, que te van a hacer descuento en tal restaurante, que te vas a poder ir de viaje a un precio asequible, ¿no? Todas estas cosas sí que nosotros lo perderíamos en un principio. La estudiante de Psicología nos ofreció su opinión acerca de las posibilidades del nuevo Estado catalán para financiar una beca similar al Erasmus. ¿Qué pasaría con un Estado catalán, ¿no? Por una parte, primero, ¿cómo nos financiamos? Si al año hay entre unos 4.000, 4.500 estudiantes catalanes que salen de Cataluña y van a estudiar a países extranjeros, eso es un dinero, ¿no?, que se está cubriendo desde diferentes órganos, ¿no? Desde los órganos europeos, tanto a nivel del Estado español, que también aporta su dinero, y es verdad que aquí también se ofrecen becas, que hay una que se llama la Movin, que sí, que lo que hace es aportarte un poco de dinero extra, ¿no?, a la beca esta Erasmus que tú ya tienes, pero que todo ese dinero que se está invirtiendo en que nosotros podamos salir fuera, te lo ofrezca solo la Generalitat o te lo ofrezca el día de mañana un Estado catalán, pues es más difícil. Habría que ver de dónde sale ese dinero, ¿no? El deporte rey en España, el fútbol,
también se vería afectado ante un hipotético caso de secesión. Contamos con el testimonio de David Fernández, periodista de marcadorint.com, que arroja algo de luz sobre cuestiones relacionadas sobre la selección catalana de fútbol. Cuéntanos, David, ¿existiría un hueco dentro del panorama futbolístico internacional para esta selección? En el caso de una independencia de Cataluña, la Federación Catalana de Fútbol solicitaría ser miembro de pleno derecho de UEFA, que es la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, y de FIFA, que es su homólogo internacional, pero ocurre que desde 2001 ambas entidades solo dan el ok, previa consulta de sus miembros, claro, si el solicitante es totalmente o casi totalmente reconocido por los estados que componen, en este caso, Europa y el mundo, respectivamente, ¿no? UEFA y FIFA. Sería fundamental saber cuál es la reacción internacional y el reconocimiento que tendría ese estado catalán para la inclusión de su selección en el panorama futbolístico mundial. Menos ayudas, una moneda devaluada, pérdida de influencia, menos becas y un futuro incierto para el fútbol catalán. Ese es el panorama al que se enfrentarían los catalanes en el caso de que los independentistas consigan llevar a buen puerto su ambicioso plan de secesión. Sin duda, un terreno pantanoso y lleno de incertidumbre que dejaría al pueblo catalán sin algo muy preciado en tiempos de crisis: la estabilidad. Eurofónica. Ernest Urtasun es un político de Iniciativa per Catalunya que desde muy joven estuvo ligado a la política. Desde el principio estuvo convencido de que Europa era un lugar interesante para ejercer la política. Pero hoy hablaremos de Europa y sobre todo de Cataluña, para conocer una visión diferente del proceso catalán. Barcelonés de nacimiento, con tan solo 34 años, es además uno de los diputados más jóvenes. Buenas tardes, Ernest. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? En primer lugar, siempre has defendido un referéndum y que la gente decida sobre el futuro de Cataluña. ¿Qué votarías en este referéndum? ¿Independencia? Yo no soy independentista, pero evidentemente quiero que los catalanes y las catalanas puedan decidir libremente lo que quieran, ¿no? Entonces, a mí en un referéndum lo que me gustaría votar es por un nuevo encaje de Cataluña en el Estado a partir de una relación de libertad, una relación elegida, una relación un poco distinta también a la que hemos tenido hasta ahora. Entre otras cosas porque hemos vivido en los últimos años, sobre todo con el gobierno del PP, pues un proceso de recentralización muy fuerte, ataques al idioma, a la lengua catalana, que para los que es nuestro idioma materno y es con el que nos comunicamos, pues es un elemento muy importante, y cuestiones como la ley Wert y este tipo de cuestiones pues no nos han gustado, y por lo tanto me gustaría votar para una nueva relación de Cataluña con España a partir de un nuevo encaje, y votarlo libremente, me parece que es lo importante. Tras las últimas elecciones han entrado en escena dos nuevos actores políticos en España, como pueda ser Podemos, más partidario de que se celebre justo este referéndum. ¿Cree que este nuevo escenario es más favorable para conseguir que esta consulta que pedimos llegue a realizarse? Bueno, yo creo que hemos avanzado, desde luego, ¿no? Yo creo que hay un relato que hace una parte del independentismo en Cataluña que dice que en España no hay nada que hacer porque PP y PSOE lo van a bloquear siempre todo. En parte hasta ahora ha sido así, y es verdad, pero negar que están cambiando las cosas en España yo creo que no es correcto, ¿no? Entre otras cosas porque el mapa político que hay en el Congreso ahora es completamente distinto, y evidentemente las fuerzas políticas que hoy defienden el referéndum pues tienen mucha más fuerza, ¿no? Yo siempre digo, en las últimas elecciones en España el referéndum fue respaldado por más de 5 millones de personas en España, que fueron las que votaron a posiciones que defienden el referéndum. Por lo tanto, las cosas se están moviendo, y es verdad que se ha abierto una perspectiva de que a lo mejor pues se puede en un plazo razonable ejercer ese derecho a decidir, ¿no? Y, por ejemplo, esta perspectiva puede ser que en las pasadas generales la fuerza más votada en Cataluña fuera En Comú Podem, de Podemos. Es una perspectiva diferente, es decir, que sea la fuerza más votada quiere decir que los catalanes buscan ya referéndum y no votan tanto a gente como Junts per Sí en las generales, ¿o fue diferente? Bueno, yo creo que se premió mucho, desde luego, en las últimas elecciones el hecho de que En Comú Podem pudiera demostrar que tenía aliados en España para poder defender el derecho a decidir, y hubo mucha gente que nos apoyó por eso, desde luego. Pero también es verdad que hay mucha gente que apoyó a En Comú Podem no solo por eso, sino por la expresión de un cambio radical de políticas para romper con los recortes, también un voto para la regeneración democrática después de años de austeridad. La candidatura tenía muchas banderas, ¿no? Yo creo que la gente votó
sobre todo un paquete. Pero es verdad que mucha gente seguramente votó pensando, esta gente puede conseguir el referéndum. Incluso me atrevería a decir que mucha gente que es independentista, que no se cree la hoja de ruta que plantea el gobierno catalán de que se puede romper con España de forma unilateral, que es evidente que sin una negociación y sin un referéndum eso no es viable, y que en cambio cree que el referéndum es una salida y decidió apoyarnos. Eso seguramente pasó en algunos casos, ¿no? Y bueno, usted siempre ha mantenido que la solución en Cataluña pasa por la política y no por la vía de la imposición y de las amenazas judiciales. ¿Qué debería aprender España de procesos como el llevado a cabo en Escocia? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el proceso escocés nos gustaría que fuera un ejemplo de lo que podría suceder en Cataluña, ¿no? Entre otras cosas porque en Escocia sí hizo algo muy importante. Primero, un gobierno británico que permitió votar, cosa que no tenemos evidentemente con el gobierno del PP, y parece que el PSOE tampoco está por la labor. Pero después también en relación a Escocia y en relación también a lo que ocurre en Cataluña, creo que en Escocia se pudo hacer, gracias a que se permitió el referéndum, un debate en profundidad sobre si conviene o no conviene la independencia. Y yo tengo dudas de que hagamos ese debate en profundidad en Cataluña, porque como no se nos deja votar, la crítica y la denuncia a que no se nos deja votar impide, yo creo, muchas veces hacer un debate en profundidad sobre la independencia. Es un debate que debe hacerse y en Escocia se pudo hacer. Por lo tanto, Escocia yo creo que nos da una doble lección. Una para el gobierno de España, de decir, las cosas no se solucionan con imposiciones, sino se solucionan permitiendo votar. Y la otra también una lección para los catalanes, que es un auténtico debate en profundidad sobre si es conveniente o no la independencia, que creo yo en Cataluña está por hacer aún. En el supuesto de que se llevase a cabo el referéndum y la respuesta fuera no, ¿cree que se pediría una segunda consulta, al igual que ahora se levantan voces en Escocia pidiendo esa segunda consulta? Podría ser, y a mí no me da miedo, es decir, evidentemente los plazos deben ser razonables, uno no puede pensar que debe estar votando todos los meses hasta que salga lo que uno quiere, ¿no? Entonces los plazos, pues si se ha hecho una consulta, pues hay que esperar un poco, pero ¿por qué no irla haciendo regularmente? Yo creo que lo esencial aquí es si hay una demanda social. Es decir, si hay una mayoría social que lo pide, debe hacerse. Y si no la hay, yo estoy seguro que una vez en Cataluña se haya hecho un referéndum, pues habrá mucha gente que dirá, bueno, ya hemos votado, pues ahora con lo que hayamos votado, pues con esto vivimos. Y quizá más adelante, de aquí a unos años, se quiere volver a votar, pues ¿por qué no, no? Lo importante es que, digamos, la democracia prevalga, ¿no? Y que esté por encima de todo. Y si la gente quiere votar, que se le permita, ¿no? Y en Quebec también se preguntó a los ciudadanos si querían ser independientes en el año 1980. Tras la negativa en un primer intento, el Estado canadiense consiguió celebrar un segundo referéndum, en el que el no volvió a ganar por tan solo 50.000 votos. Después de eso, el sentimiento independentista pues, se ha ido diluyendo. ¿Podría pasar lo mismo en Cataluña? Bueno, eso es hacer política ficción, es muy difícil predecir, ¿no? Yo creo que en Cataluña el sentimiento independentista, aparte de que evidentemente si hubiera un respeto a la posibilidad de votar, etcétera, pues la gente vería con más simpatía continuar en un proyecto común con el resto de España. También creo que tiene que ver en algunos elementos que antes os citaba, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas por las cuales mucha gente en Cataluña se ha hecho independentista es por los ataques del PP, ¿no? Toda la campaña que se hizo contra el boicot a los productos catalanes, la recogida de firmas contra el Estatut, el ministro de Educación, señor Wert, diciendo que iba a españolizar a los niños catalanes, a este tipo de barbaridades. Esto va generando un caldo de cultivo que hace que mucha gente diga, pues mira, yo con esto no quiero continuar, ¿no? Lo que pasa es que también a veces nosotros decimos, esto lo decía, no sé si Íñigo Errejón o Pablo Iglesias un día, como sigamos con el PP va a querer independizarse hasta Valladolid, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también yo creo que eso es un problema. El PP es un problema que tenemos los catalanes y mucha gente en España, ¿no? Hablábamos antes de la hoja de ruta unilateral que han establecido Junts pel Sí y la CUP. ¿Cree que dejaría de lado las negociaciones con la Unión Europea a llevar solamente ese camino? Bueno, yo creo que la hoja de ruta unilateral que se plantea, el gobierno catalán actual no es viable. Yo creo que por ejemplo, el señor Salomón en Escocia, cuando dijo que se había que hacer un referéndum, dijo que si salía que sí, se debería negociar con el Reino Unido y con la Unión Europea un pacto para crear un Estado independiente escocés durante 2 años. ¿Por qué? Pues porque hay que negociar muchas cosas, hay que negociar las fronteras, hay que negociar el reparto de activos y pasivos, hay que negociar el Fondo de la Seguridad Social, hay que negociar muchísimas cosas. Son infinidad de cuestiones que en un proceso de independencia uno debe pactar con su Estado y con la Unión Europea, y por lo tanto decir que uno va a hacerla de forma unilateral, alguien aún tiene que explicarme a mí cómo se hace una hacienda catalana, por ejemplo, de forma unilateral.
si no es con una mayoría en el Estado que la respalde y con el beneplácito de la Unión Europea, yo no sé cómo se hace eso, ¿no? Porque evidentemente en el momento en que tú apruebes una ley para creación de una hacienda catalana en el Parlamento, eso va a ser recurrido por el PP en el Constitucional, que sabemos que te lo va a tumbar. Por lo tanto, y luego ¿dónde se va, ¿no? Por lo tanto, es evidente que necesitamos una mayoría también en el resto del Estado para poder iniciar un diálogo y un proceso de negociación. Y por eso nosotros decimos la unilateralidad no funciona y hace falta buscar aliados en Europa y en el Estado para votar y que se respete lo que se vote y que haya un proceso acordado, ¿no? Y bueno, ¿y con qué política se podría convencer a los independentistas para quedarse en España? Bueno, yo creo que de entrada lo que hay que hacer es respetar la voluntad de todo el mundo. Entonces, bueno, yo tengo mucha gente, incluso compañeros de partido, que son independentistas y que les da igual un poco las mayorías que hay en España. Ellos quieren un Estado catalán y quieren votarlo y defenderlo, y eso yo creo que hay que respetarlo porque es legítimo. Ahora, es verdad, yo antes lo decía, creo que en la medida en que España asuma su plurinacionalidad, tenga un mayor respeto por sus lenguas cooficiales, tenga también asuma su diversidad cultural en el interior y en el exterior, respete el derecho a decidir, pues va a ser un proyecto, yo creo, pues mucho más atractivo para una mayoría de la gente, y es probable que en ese caso pues el índice de apoyo a la independencia baje, ¿no? Es evidente que la mayor fábrica de independentistas que hay en estos momentos es el PP, eso es indudable, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un problema muy evidente, ¿no? Hablando un poco de fábrica de independentistas, en el programa del Rojo Vivo, el de La Sexta, Jordi Évole le dijo a Eduardo Inda que era una máquina infalible para el independentismo. Efectivamente. Entonces, ¿cree usted que de verdad estos líderes de opinión como Eduardo Inda ayudan o fomentan ese independentismo? Sí, porque son un tipo de voces y de opiniones primero que menosprecian al independentismo catalán, diciendo que todos son corruptos, por ejemplo, ¿no? Y mira que nosotros hemos denunciado la corrupción de Convergencia. No creo que haya otro partido en Cataluña que haya batallado contra lo que ha sido la podredumbre del régimen convergente en los últimos años, pero es evidente que uno no puede decir estos corruptos que quieren la independencia. Bueno, esto no es así. La mayoría independentista es gente honradísima y tal. Por lo tanto, hace falta un cierto respeto que muchos de estos opinadores no profesan. Y después, evidentemente, entender que Cataluña es una realidad que está para quedarse, que España nunca será un país uniforme. Yo a veces cuando oigo a esta gente creo que tienen en la cabeza un país que no existe, ¿no? Que es un país con una sola lengua, un país donde hay un pensamiento único, un país centralizado. España es un país diverso. Yo creo que es mucho mejor asumir esa diversidad que nos da una riqueza extraordinaria, además, ¿no? De tener más de una lengua oficial, tener varias culturas. A nosotros creo que nos da una riqueza fenomenal, ¿no? En lugar de defenderlo, pues todos son ataques, menosprecios a la lengua. Yo creo que hace mucho daño, efectivamente. Y dijiste en la entrevista del País que los socialistas pactaban con los populares y que por eso teníamos una mayoría conservadora aquí en el Parlamento Europeo. ¿Cree que con la aparición de fuerzas como Syriza o Podemos estamos cada vez más cerca de un gobierno europeo, digamos, más progresista? Bueno, hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado con dificultades, pero hemos avanzado en el sentido de que aquí es verdad que había dos fuerzas, PSOE, PP, a nivel europeo, que tenían y tienen un pacto de legislatura, gobiernan juntos la Comisión Europea y en muchos temas votan de forma conjunta. Hoy mismo una resolución sobre el Tratado de Liberalización de Servicios que han votado juntos con los demás fuera. Pues este tipo de cosas, hay aquí un búnker de la gran coalición en la cual a veces se suman los liberales, que está muy, muy, muy cerrado, ¿no? Pero es verdad que están pasando cosas en Europa, ¿no? Syriza ha sido una gran experiencia. Es verdad que, en fin, se les ha querido castigar por plantear una alternativa y ahora viven un momento de dificultad, pero es verdad que están emergiendo nuevas fuerzas, ¿no? Pues, por ejemplo, evidentemente Podemos en España es la más evidente, pero también en otros sitios. Por ejemplo, en Portugal el bloque de izquierdas acaba de hacer un resultado récord en las presidenciales. Por lo tanto, están pasando cosas, ¿eh? Y yo creo que es verdad que en la perspectiva de las próximas europeas, en 2019, incluso más allá, veremos probablemente una gran coalición más pequeña y la emergencia con mucha fuerza de un polo alternativo que quiere otra Europa, ¿eh? Y yo creo que eso está en construcción, se están haciendo pequeños pasos. Tenemos voluntad, los que estamos participando de esto, de que sea cada vez más grande y de articularnos mejor, porque a veces estamos todos estos partidos muy divididos, no suficientemente articulados, pero yo soy optimista. Creo que poco a poco vamos siendo capaces de construir este polo para una Europa diferente y romper esta gran coalición, ¿no? Y por último, le ha encargado a Pedro Sánchez la formación de gobierno. ¿Cree que va a renunciar a esa línea roja, que es el referéndum? O sea, ¿cree que con el apoyo de Podemos puede formar gobierno y proponer un referéndum en Cataluña, o cree que no veremos eso con el gobierno de un supuesto gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, es que yo creo que Pedro Sánchez no quiere un gobierno con Podemos, eso para empezar. O no sé si quiere él, o como dice a veces Pablo, no le dejan, ¿eh? Porque es verdad que
El Comité Federal, pues que le marcan siempre las líneas rojas que le marcan a Pedro Sánchez en el Comité Federal son para que no pacte con Podemos, ¿no? Tú no puedes pactar con estos, no puedes hacer el referéndum, no puedes hacer no sé qué otra cosa, y por lo tanto veo muy difícil. Podemos ha lanzado una propuesta de gobierno conjunto, que parece que los socialistas no han recogido el guante, por lo tanto yo veo ese diálogo un poco encallado, la verdad, a pesar de que sería bueno para el país, porque, en fin, se da la paradoja de que en estos momentos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados tenemos mayoría para derogar la ley Mordaza, tenemos mayoría para derogar la ley Wert, tenemos mayoría para revertir algunos recortes, hay mayorías para revertir todas esas leyes del PP, pero en cambio somos incapaces de articularlo a través de un gran pacto, y es una pena, la verdad. Pero yo tengo que decir, y ya sé que se señala mucho a Podemos, pero tengo que decir que creo que los problemas son más de la parte más reaccionaria del PSOE, encabezada por Felipe González, que dio una entrevista horrorosa en El País el otro día, etcétera, que no de Podemos, que al fin y al cabo ha hecho una propuesta de gobierno de coalición y por lo tanto ha querido ir a la ofensiva, ¿no? Bueno, pues nos quedaríamos más tiempo hablando contigo, Ernest Urtasun, pero por desgracia no tenemos tiempo para más, así que ha sido un placer y te deseamos toda suerte del mundo aquí en el Parlamento Europeo. Y nada, hasta la próxima. Pues muchísimas gracias por entrevistarme, por estar aquí y gracias. Hasta la próxima. Espero que nos veamos pronto. Eurofónica. Y tenemos muy poquito tiempo para cerrar el programa, así que quiero darles paso a mis compañeros para despedirse. Rubén. Bueno, pues nada, solo me queda decir que ha sido una experiencia increíble y que me alegro mucho de haber podido estar aquí en el Parlamento Europeo con vosotros, haber compartido esta experiencia, y también quiero agradecer a Radio UBA y a Radio Campus France por la posibilidad de poder estar aquí este día. Rosa. Yo quiero saludar por encima de todo a los compañeros de Italia, de Portugal, de Francia, de Alemania que están con nosotros, y dar las gracias a Radio Camp por la oportunidad de poder estar en Estrasburgo, porque esto es una experiencia maravillosa. Y por último, Carlos. A mí me gustaría dar las gracias a Radio CEU por haberme permitido venir aquí a compartir esta experiencia junto con todos vosotros y con todos nuestros compañeros del resto de países. Y nada, y también dar las gracias a la ARU, a la Asociación de Radios Universitarias, por darnos esta oportunidad. Pues hasta aquí el programa de Eurofónica. Nos gustaría dar las gracias a Radio Campus France por facilitarnos la estancia aquí, en Estrasburgo, así como todo el equipo que conforma Eurofónica, desde los locutores hasta los técnicos. Y mandamos un abrazo a todos los oyentes de cualquier emisora de ARU en España, y sobre todo a Radio UCAM, Radio CEU, Radio UBA y Radio UMH. Mandamos también agradecimientos al Banco de Sonidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y a los autores que han cedido la música que hemos utilizado bajo la licencia Creative Commons. Eurofónica España se despide. Ha sido una experiencia apasionante. De nuevo, muchas gracias por esta oportunidad y sigamos luchando por una Unión Europea más justa, libre y ciudadana. Hasta la próxima. Eurofónica. Eurofónica. Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. Eurofónica. ¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser Eurofónica? Las radios universitarias en el Parlamento Europeo. Ah, il faut le faire en français du coup.